pues vamos a hablar en esta ocasión acerca de cómo desarrollar y motivar el entrenamiento corporativo, entendiendo que es un tema que muchos de nosotros ya trabajamos, por las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en talento humano, en recursos humanos, pues siempre estamos pendientes del tema de la formación y la capacitación. Sin embargo, en algunos momentos, pues tenemos la oportunidad de reforzar esto porque las situaciones nos invitan a plantear estrategias diferentes. Muchas veces hemos venido haciendo programas de formación y capacitación muy por el estilo año con año. Sin embargo, en este momento la situación mundial nos está invitando a replantear la situación. Y no solamente por el tema de la pandemia, sino también por todos los avances que ha traído la nueva tecnología, porque sabemos que las organizaciones ya no se mueven como se movían antes, porque el tema del teletrabajo ya está presente, entonces tenemos personas que no van a nuestras instalaciones en mucho tiempo y eso hace que, por ejemplo, las formaciones presenciales requieran otro tipo de invitación o de motivación para que las personas participen. Así que reconociendo que es un tema ya conocido y es un tema que viene siendo transversal dentro de cualquier organización desde hace muchísimo tiempo, vamos a ir reconociendo un par de elementos que nos pueden servir para aplicar dentro de lo que estamos haciendo hoy en día y dentro de lo que nos está invitando la sociedad y la cultura laboral en el 2020. El objetivo, perdón, pero aquí tengo un tema con el objetivo para poderlo ya aquí, perdón con ustedes, listo. El objetivo es dar a conocer los factores relevantes a tener presentes al momento de desarrollar y motivar el entrenamiento corporativo. Entonces, vamos a conocer cuáles son esos factores que realmente hacen parte del proceso para poder tener colaboradores mucho más motivados y dispuestos a generar en el entrenamiento una opción de crecimiento y no simplemente un factor obligatorio o algo por chulear dentro de los procesos anuales donde sabemos que si no se ha hecho a agosto, pues nos van a poner a correr en septiembre, octubre y noviembre. Entonces es importante que reconozcamos qué es eso que podemos motivar dentro de la gente que trabaja con nosotros. ¿Y cómo conectamos con nuestros colaboradores? Sería como la primera pregunta que nos empezamos a formular aquí, y es que no siempre las formaciones generan ese impacto o ese interés en las personas que trabajan con nosotros. Para muchos es, como lo decía hace un momento, simplemente un requisito. Cuando tenemos formaciones que pueden ser muy teóricas, muy técnicas, pues tenemos personas que a veces van a cumplir con el espacio, pero realmente la apropiación del conocimiento es muy baja, porque pues pueden ser formaciones que demasiado densas. Algunas veces trabajamos en formaciones desde las habilidades blandas, desde la parte más humana, y algunas personas no comulgan con el tipo de formaciones participativas, donde pues tenemos que interactuar con los demás, porque son personas que tienen algún tipo de comportamientos o personalidades distintas de relacionamiento. Esto nos va a permitir entonces buscar cuáles son esas motivaciones para que realmente podamos identificar en cada uno de los colaboradores esos factores que van a hacer que cuando los invitamos a una formación, cuando hablamos de un entrenamiento, pues lo hagan con manera dispuesta y tengan la oportunidad de participar de manera activa. Esto claramente es un tema de entrenamiento y siempre vamos a tener la oportunidad de hacerlo mejor. Así como un deportista empieza con cargas leves, con distancias leves, con tiempos cortos para hacer sus preparaciones y con el paso del tiempo se van aumentando las resistencias, probablemente con el tema de la formación y la capacidad también nos pasa exactamente lo mismo. No podemos, no podemos dejar de pensar en la formación y la capacitación y pensar en ella en un tema de 2 o 3 meses al final del año. Tenemos que pensar siempre en la capacitación como un proceso continuo, como un proceso que se tiene que dar de la mano con el desarrollo del año. Es algo que se tiene que hacer desde el principio del periodo, donde se les recuerda a todas las personas que puede haber formaciones en capacidades blandas, en habilidades técnicas, y pues que
van a irse desarrollando poco a poco. En el momento en el que se reconoce que las personas han empezado a generar ese hábito de la capacitación, pues cualquier tipo de formación va a ser más una invitación a la participación y al aprendizaje que simplemente un requisito por cumplir algún tipo de norma. Aquí los voy a invitar a ver este video, entonces por favor les agradezco que te cuiden un poco el volumen de sus equipos y el volumen sale desde aquí para confirmación de todos ustedes. Así que a partir de este momento suena el video. Y así como con un equipo de fútbol americano nos pasa con el tema de la formación y la capacitación. Motivar a las personas a que se
capaciten constantemente, hace parte de que ese equipo directivo tenga claro que la ganancia no va a ser solamente para la organización, sino que también mostrarles a cada uno de los individuos que la ganancia va a ser un tema personal, va a ser un tema que le va a servir para su vida, va a ser un tema que incluso le va a servir para mejorar su calidad de vida y de estatus dentro de la organización o dentro de la misma sociedad. Eso hace que tengamos la oportunidad de motivar a las personas y tratar de conseguir con ellos lo mejor de lo que se puede de cada uno de ellos. A veces es difícil porque hay algunas personas que son renuentes al tema, llevan muchos años haciendo lo mismo, sienten que cuando hay una nueva formación o una nueva capacitación es porque van a buscar a otra persona que venga a hacer el proceso o porque simplemente están buscando, como se dice coloquialmente, hacerles el cajón para sacarlos de la organización y traer a una nueva persona. La motivación en esto tiene que ver claramente con, así como lo vimos ahorita en el video, con reconocer cuáles son esas oportunidades de mejora que tiene cada persona, pero desde el ser humano. Antes de pensar en la parte técnica, antes de pensar en la parte laboral realmente. Hay algunas personas que pueden llegar a necesitar algún tipo de formación para su cargo, pero que realmente eso no les va a hacer felices. Tal vez lo que están necesitando en ese momento es un cambio de cargo, un cambio de área, pero también en algunos momentos las personas pueden llegar a necesitar una formación que les va a facilitar hacer mejor su trabajo y ahí es donde van a poder cumplir más rápido sus sueños. Es por eso que cuando hablamos de pensar en el otro para el tema de la formación, lo primero que tenemos que pensar es en el tema de la vinculación. ¿Qué tan vinculada está la persona con la organización y la organización con la persona? Podemos tener una persona que viene a hacer su trabajo, pero realmente la conocemos, realmente sabemos cuáles son sus necesidades, sus sueños, sus motivaciones, sus más secretos y no sé, íntimos deseos en la vida de lo que quiere lograr. Tal vez si supiéramos que parte de sus deseos es poderle dar un mejor futuro a sus hijos, pues probablemente cuando le damos el tema de la capacitación, pues vamos a decirle que esto le puede servir para hacer mejor su trabajo, para hacerlo de pronto más rápido e ir a compartir más tiempo con su familia. El conocernos en una relación mutua hace que la motivación sea mucho más clara para las dos partes. La segunda, como les decía, es el entrenamiento, es hacerlo constantemente. La formación no puede quedarse solamente para una vez al año como parte del proceso típico del talento humano, donde hace parte de la norma y tenemos que cumplir con el requisito. El entrenamiento es entrenamiento también para las dos partes. Es nosotros como la parte directiva generamos el espacio de formación y de motivación habitual y las personas van a generar mayor disposición para tenerlo de manera abierta y poder participar. Muchas veces ya dicen, las personas dicen, otra vez nos invitaron a una capacitación, a una formación, y con todo el trabajo que tenemos, hacerlo de manera inteligente, en los tiempos que realmente se pueden. No sé, si hay una empresa que maneja temas o un área que maneja temas contables, pues no hacerlo a fin de mes. Si es la parte de comercial, no hacerlo en la semana de cierre. Ese tipo de cosas generan que las personas vayan a esas formaciones más dispuestas y eso hace parte del entrenamiento porque nos empezamos a conocer y sabemos en qué momento podemos o no podemos hacer las formaciones. Y lo tercero, claramente buscar la motivación. Y la motivación va relacionada con todo esto que está pasando y es usted hasta dónde quiere llegar, usted qué le quiere ofrecer a su familia, usted a dónde quiere, qué cargo quiere alcanzar, cuáles son sus sueños, cuáles son sus motivaciones, qué es todo eso que usted lo mueve en la vida para que al final del ejercicio nosotros como organización le podamos ayudar a cumplirlo a partir de las formaciones. Y es por eso que si conectamos los sueños de cada persona con el propósito de ellos y de nosotros como organización, pues probablemente vamos a empezar a hacer ese clic donde las personas ven la formación y la capacitación como la oportunidad de crecimiento que nosotros queremos y no simplemente, como lo he dicho ya un par de veces, como el requisito. El segundo paso es elevar las competencias. Y esto de las competencias hoy en día se ha replanteado de manera disruptiva o radical a través de lo que estamos pasando.
Las competencias para la persona que hacía un trabajo de manera muy operativa, tal vez en enero de este año, no son las mismas competencias que tiene que tener en este momento. Porque así vaya a una fábrica a hacer el mismo trabajo operativo desde la parte automática o mecánica de estar pendiente de un computador o de un botón o de una cinta de producción. Hoy en día, el conocer sus competencias también en temas, por ejemplo, de autocuidado, de comunicación, de relacionamiento, es importante porque tal vez en su momento no nos era tan relevante que esa persona hablara con los compañeros o compartiera con los demás. Hoy en día es muy importante que todas las personas tengan un nivel de comunicación lo suficientemente claro para que por lo menos tengan la capacidad de contar en talento humano o a sus compañeros si han tenido algún tipo incluso de contacto con alguna persona que en este momento, por ejemplo, tenga o haya sido diagnosticada con COVID. Y lo digo por un par de casos que conozco muy recientes, y es una persona tenía su esposo se contagió, ¿sí? de COVID, y esta persona por timidez y por miedo no habló en la oficina. Fue 2 días y al tercer día ya habló, pero pues ya había tenido contacto con muchas personas. Desde su parte técnica es una persona que tiene todas las competencias para realizar su labor. Sin embargo, desde la parte humana, esa fortalecer las competencias de relacionamiento y comunicación hace parte de poder entender que ella es parte de un equipo y que cualquier cosa que le afecte a ella puede afectar a los demás. Así que cuando empezamos a revisar y elevar las competencias, no nos quedamos solamente con las propias del cargo, sino con las del ser humano, que va relacionado con el primer punto, y es encontrar qué es eso que como persona yo puedo empezar a fortalecer en cada uno de mis colaboradores. No verlo solamente como el trabajador, no verlo solamente como la persona que cumple un turno y tiene una labor puntual, sino que desde mi motivación, desde mi cargo, yo puedo empezar a motivarlo como persona y desde ahí vamos a tener resultados que lo benefician a él y claramente van a beneficiar al equipo y a la organización. Como tercer paso es generar comportamientos observables esperados. ¿Cuáles son los comportamientos observables? Entonces, yo no sé si lo tengamos tan claro, pero los comportamientos observables son esas frases o cosas por hacer que deben ser cumplidas por todos los miembros de una organización o de un equipo, por lo menos, si el comportamiento observable va para un equipo. Entonces, en este momento, un comportamiento observable puede ser cumplir con el protocolo de bioseguridad todos los días a la hora de la entrada, cada 2 horas con el lavado de manos y a la hora de la salida. Esto es un comportamiento observable porque tiene un verbo que termina en ar, er o ir, y en ese caso fue cumplir. Tiene una periodicidad, es decir, cada cuánto lo tengo que hacer, o sea, todos los días cuando llego, cada 2 horas cuando me lavo las manos y todos los días al salir. ¿Y cuál es el complemento? Pues cumplir con los protocolos de bioseguridad, o cuál es la acción puntual de lo que se va a hacer, y es revisar los protocolos de bioseguridad o hacer todo el proceso completo, o bueno, como lo queramos llamar. Esos comportamientos observables hacen que las personas entiendan hacia dónde queremos llegar y qué es lo que la organización está buscando de ellos, y de esta manera también empiecen a fortalecer sus propias competencias o entiendan por qué una capacitación o una formación es importante para ellos para fortalecer esas competencias. Entonces, un comportamiento observable dentro de mi política de la organización, por ejemplo, puede ser tener un buen relacionamiento con todos mis compañeros y practicar las normas básicas de urbanidad, como saludar, pedir el favor, dar las gracias, que puede ser un tema básico. Si yo como colaborador conozco ese comportamiento observable y yo siento que soy una persona huraña, una persona que se le dificulta relacionarse, que tal vez llego por las mañanas y automáticamente me siento y no saludo, pues ya sé que de alguna u otra manera tengo que empezar a capacitarme y a formarme en mi desarrollo personal, mi desarrollo como ser humano, para fortalecer esa parte. Cuando tenemos ese comportamiento observable determinado, en ese caso es cuando las personas saben para qué se están haciendo las formaciones. Algunas personas entran a las formaciones diciendo, yo ya cumplo con ese requisito,
no sé para qué me invitaron. Otros dicen, yo ya cumplo con el requisito, pero chévere aprender un poquito más. Y otros dicen, yo no cumplo con el requisito y quiero aprender. Si hay una persona que por el contrario dice, yo no cumplo con el requisito y no lo quiero aprender, pues claramente ahí tenemos que empezar a buscar otra motivación para que esa persona se empiece a sumar al grupo donde todos cumplimos con ese comportamiento observable. Ese comportamiento observable definitivamente nos da el punto de referencia a donde queremos llegar y a donde queremos que cada una de las personas llegue, y desde ahí podemos mostrarle cuál es el camino a recorrer con base en formación en competencias técnicas o blandas. Pero ¿cómo lo logramos fácilmente para la organización? Todo esto que les decía es como la parte ideal. Esto sería pues maravilloso poderlo cumplir al pie de la letra, saber conocer a todos nuestros colaboradores, saber cuáles son sus motivaciones, poder encontrar las formaciones adecuadas para cada uno de ellos, desarrollarlas y que al final hayan elevado tanto sus competencias que los cambios sean notorios y claramente el comportamiento del equipo y la organización sea mucho más efectivo y genere el impacto en nosotros mismos y en nuestros clientes que estamos buscando. Sin embargo, pues aquí vamos a revisar cómo hacerlo fácilmente para nuestra organización. Entonces, primero, tenemos un tema de gestión humana donde las competencias saben que hacen parte de todos los cargos que están ocupándose dentro de la organización. No son las mismas competencias, no son las en el mismo nivel para todos los niveles dentro de la organización. Y eso va a afectar de alguna u otra manera el clima laboral. Si empezamos a generar mismas exigencias para diferentes cargos o para diferentes áreas. No es lo mismo, por ejemplo, pedir un tema de organización y método para personas que trabajan en contabilidad, área financiera o ingeniería, que para las personas que trabajan en publicidad, diseño o comunicaciones. Manejan distintos niveles, manejan distintos imaginarios, y entonces no podemos llegar a decirle a una persona, todo lo maneja por Excel, si probablemente es diseñador gráfico, o a una persona de contabilidad, decirle, no, pues es que vamos a quitar la parte de Excel y vamos a montar otro programa nuevo que también utiliza las mismas funciones, pero que se maneja diferente. Estas competencias, el retomar esas competencias o el recambiar y convertir estas competencias o estas necesidades hace que las competencias cambien. Es por eso que modificar cualquier comportamiento o cualquier tema dentro de las áreas va a hacer que las competencias se afecten, y eso puede llegar a afectar el clima laboral. Cuando el clima laboral se afecta, pues tenemos personas que no están motivadas, que no están ilusionadas por aprender, sino que simplemente lo hacen como requisito. Es por eso que antes de hacer cualquier modificación dentro de las áreas de trabajo, es importante generar esos comportamientos observables y decir, ¿para qué vamos a cambiar? Entonces, vamos a cambiar el software de registro de proveedores, entonces, para hacer procesos más eficientes y poder tener mayor tiempo libre. Cuando planteamos eso de esa manera, el comportamiento observable, dándole el beneficio a lo que cada colaborador va a recibir, y a partir de ahí les planteamos la formación y la capacitación, pues van a recibir, van a tener otra disposición para moverse. Sin embargo, esto es un tema de, como les decía, de lo que vemos, de lo que encontramos en las personas, y es por eso que lo primero que hablábamos era la vinculación. Conocemos las destrezas y los conocimientos, que es la parte visible y que es lo que más fácil reconocemos. Entonces, la persona que es muy buena para Excel la conocemos fácilmente, la persona que hace presentaciones exitosas lo conocemos fácilmente, la persona que cumple bien con sus horarios, con sus entregas, con sus porcentajes de cumplimiento, valga la redundancia, lo conocemos fácilmente, pero empezamos también a buscar desde el talento humano qué es eso que hace que las personas se muevan. Puede ser mucho más grande que lo que estamos viendo en el día a día. Entonces tenemos que empezar a reconocer un poco la función social y la motivación. Y la función, cuando hablamos de función social, es cuál es el papel de esa persona dentro de su entorno. ¿Qué es eso que las personas que lo rodean de alguna u otra manera esperan de él? Cuando sabemos que, por ejemplo, es un papá que es el único que aporta, o una mamá que es la única que aporta dentro del hogar, pues sabemos que su función social es, no sé, demasiado importante, y que cualquier cosa que pase con su trabajo puede llegar a afectarlo no solo a él o a ella, sino a toda la familia. Y esto empieza también a generar otro tipo de comportamientos y de disposiciones.
Otro es el concepto que tiene de sí mismo. Las personas pueden empezar a pensar que yo ya aprendí, yo ya me lo sé, ¿para qué me lo quieren volver a enseñar? Esto es una pérdida de tiempo, o me quieren sacar, es que ya se dieron cuenta que llevo muchos años en la organización, o soy muy nuevo y soy el primero que van a sacar. ¿Cuál es ese concepto que tienen de sí mismos para que nosotros podamos empezar a trabajar con ellos desde ahí y empezar a mover la parte que está oculta para que eso nos redunde en la parte que se le va a ver en su tema laboral? Y pues claramente los rasgos de personalidad, creo que muchos conocemos que pues desde distintas teorías hay diferentes rasgos de personalidad. No es lo mismo la persona introvertida que la persona extrovertida, no es la persona organizada que la persona un poco más franca y directa, pero sin embargo, cada uno desde sus rasgos de personalidad tiene la oportunidad de moverse a esos puntos ideales que nosotros hemos planteado en un principio. No van a llegar por el mismo camino, y ahí es donde tenemos un reto importante, y es reconocer cómo podemos empezar nosotros desde lo que hacemos a moverlos para que ellos tengan la oportunidad de atravesar ese camino y llegar a ese punto ideal. Esto que vemos aquí son 4 generaciones y tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver ahorita, e impacta en la toma de decisión de la manera en la que podemos recorrer ese camino. Las motivaciones, el círculo familiar, los sueños, los ideales de cada persona de una generación distinta son diferentes. Hoy en día tenemos organizaciones que son multigeneracionales, entonces no podemos tampoco generar capacitaciones y formaciones de la misma manera para todos dentro de la organización si no hemos contemplado este factor. Ahorita sabíamos que eran buenos dentro de lo que hacían, era lo visible. Reconocemos cuáles son sus motivaciones, el papel que ocupan dentro de su círculo social, cuáles son sus sueños, cuáles son sus temores, cuál es la imagen que tienen de ellos mismos, pero también no podemos poner a 20 personas dentro del mismo salón cuando de pronto de las 20 personas, 18 son jóvenes entre los 18 y los 25 años, y tenemos 2 personas mayores de 45 o de 50. Para esas 2 personas, tal vez se van a sentir cómodos, el trato con cariño y con respeto va a existir. Sin embargo, hay un tema primero de apropiación de conocimiento, segundo de conceptualización de algunos temas y tercero de utilización de la tecnología. Cuando hacemos algún tema de motivación para la formación, tenemos que pensar en cuáles son las herramientas o los métodos que tenemos que utilizar nosotros para ser mucho más efectivos con las personas a las que les vamos a llegar. No es lo mismo utilizar, por ejemplo, este tipo de formaciones o de capacitaciones virtuales tipo conferencia, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, a utilizar, no sé, un curso virtual, a utilizar microlearning, a utilizar realidad aumentada o realidad virtual, que ya lo veremos más adelante. Y en este caso tenemos que empezar a reconocer o a buscar cuáles son esos puntos en común donde, por ejemplo, una persona que tenga en este momento 55 o 60 años dentro de la organización puede darse el permiso de participar activamente en una actividad donde tengan que construir una torre o tengan que agarrarse de las manos o tengan que hacer de pronto un proceso de meditación incluso, porque tal vez no va dentro de su historia de vida y dentro de sus actividades habituales. Para una persona joven, pues puede que el tema sea mucho más abierto, mucho más dispuesto y tenga la actitud para participar dentro de esa actividad. Pero también está lo contrario. Podemos necesitar una formación completamente estricta, escolar y académica tradicional, donde necesitamos que las personas se sienten en un pupitre, tomen apuntes y reciban una serie de información densa, pero pues vital para su labor. Y podemos tener personas muy jóvenes que están chateando, que están pendientes del celular, que están tomándole tal vez fotos al tema, a los tableros, a las pantallas, pero no están prestándole atención al discurso del formador. Y ahí es donde tenemos que empezar a buscar cuáles son esos elementos que podemos empezar a conjugar. Podemos tener una formación muy académica, pero utilizar herramientas adicionales como Kahoot, por ejemplo, o Mentimeter, que son herramientas técnicas que ayudan a que las personas
participen en línea y contesten, y son quizzes o preguntas abiertas que se pueden contestar. O podemos tener actividades, perdón, de formación muy dinámicas, pero también podemos tener momentos, por decirlo de alguna manera, reflexivos, lentos, donde las personas que tienen algún tipo de capacidad distinta para aprender o diferente para aprender que la de la actividad, pues tengan la oportunidad de exponer o de participar y de hablar frente a los demás de sus experiencias. Las motivaciones y determinar el ciclo generacional de la organización claramente nos van a ayudar a que sepamos qué tipo de motivación y de actividad de formación necesitamos. Todo esto para que al final del ejercicio podamos llegar a que la persona, el ser, aprenda y reconozca cuál es su emoción para aprender y cuál es su emoción para querer aprender. La segunda parte es el saber. Y cuando hablamos de saber, pues son la serie de conocimientos que cada uno necesita desde su cargo para poder acceder a mayores herramientas y elementos de lo que necesita para saber hacer lo que necesita hacer. Y eso está relacionado con la tercera parte, y es en la parte física. Y el hacer es eso de si yo ya lo conozco, si yo ya lo sé hacer, pues lo voy a hacer mucho más fácil. Aquí hablamos, por ejemplo, de la competencia consciente y la competencia inconsciente. Entonces, cuando yo lo aprendo, que es el saber, tengo una competencia consciente. Es decir, sé, por ejemplo, conducir. Entonces, cuando me enseñaron a conducir, pues yo soy consciente de que pongo el cambio, el clutch, el acelerador, el timón o el manubrio va hacia un lado para girar las ruedas, y entonces soy consciente de todos mis movimientos y mis actos. Cuando soy competentemente inconsciente, es decir, cuando ya no lo pienso para hacerlo, es esa parte del hacer, y es cuando ya yo conduzco sin necesidad de fijarme en la palanca de cambios, porque ya sé en qué cambio va, ya no me fijo en qué momento tengo que poner el cambio, ya no me fijo en si la barrita pues es de las luces o del limpiabrisas, porque ya tengo el conocimiento completo y lo puedo hacer de manera automática. Entonces, en un primer momento me convenzo yo de que quiero aprender a manejar, en un segundo momento aprendo a manejar, en un tercer momento sé manejarlo de manera natural casi. Y eso me lleva a un cuarto punto, que es el estar, y es cuando yo ya tengo la capacidad no solo de manejar, sino que puedo manejar a una velocidad distinta, puedo manejar tal vez un vehículo más potente, y aquí puedo empezar a transformar eso que yo ya he venido aprendiendo para poderlo potencializar y mejorar mi statu quo dentro del sitio que estoy. Así que dentro de las formaciones, poderle mostrar a las personas que usted como persona necesita capacitarse y necesita formarse, porque le va a fortalecer lo que usted conoce, que le va a ayudar para lo que usted hace, y al final del ejercicio va a transformar en algo su vida. ¿Y cómo la transforma? Puede ser cambiando de cargo, puede ser teniendo más tiempo libre, puede ser teniendo de pronto más responsabilidades, pero eso también le genera un tema de fortalecimiento al ego, porque tal vez es lo que la persona necesitaba para poderse reconocer como capaz y reconocido dentro de la organización. Entonces, hacer todo el proceso de la motivación y la capacitación para poder llegar a ese punto donde la persona modifica algo de su vida, es donde las personas reconocen que la capacitación no es solamente el requisito, sino es una oportunidad de crecimiento para todos. Hoy en día claramente tenemos una invitación fuerte y grande, y se las decía hace un momento, y es el tema de la educación virtual. Las organizaciones están replanteando el tema de las formaciones y las capacitaciones en un salón donde sean una invitación y donde estaba todo el mundo en el mismo sitio participando del mismo escenario. Este año ha habido demasiadas capacitaciones virtuales, los niños se están formando en educación virtual, los jóvenes también, y pues claramente a los adultos nos tocó subirnos a ese bus donde empezamos a participar de la educación virtual. La educación virtual tiene muchos retos, no es solamente sentarse al frente de un computador y dar una información.
Esto requiere preparación, esto requiere una planeación, esto requiere, en términos generales, cuando los equipos son pequeños, y lo digo para las organizaciones para que lo tengamos claro, preferiblemente poder ver al otro. No es lo mismo tener la cámara prendida, perdón, tener la conexión a la sala a tener la cámara prendida. En este momento, por ejemplo, hay 81 personas conectadas. De las 81 personas, puede que sean 80 que están pendientes de la pantalla y del discurso, pero puede que haya una persona que está en otro sitio o en otra actividad. Y así mismo nos pasa en las formaciones organizacionales. Y es, si nosotros podemos ver de alguna manera que están participando y podemos incluso generar espacios de diálogo o de conversación o de participación y de aprendizaje mutuo, pues es mucho mejor. La educación virtual no es solamente una persona de un lado y los demás hablando. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para que las personas tengan la capacidad de participar e interactuar entre ellas y aprovechar mejor el conocimiento y apropiarlo de manera más efectiva. Dentro de las herramientas que tenemos en educación virtual, tenemos el microlearning, que son pequeños videos, son cortos, donde las personas pueden llegar a dejar sus comentarios. Hoy en día plataformas como YouTube o Vimeo nos permiten dejar videos propios para nosotros, no tienen que estar al público, y ahí podemos poner, por ejemplo, no sé, un video de todas las políticas de bioseguridad que puedes tener en tu hogar, dentro de esta cuarentena. Podemos darle el link a cada uno de nuestros colaboradores y decirles a todos, y escríbanos en los comentarios qué adicional hacen ustedes en casa. Eso hace que las demás personas puedan leer las buenas prácticas de sus compañeros, puedan ver la información que queremos bajar nosotros como organización y se genera por lo menos ese momento de interacción y de participación. Están los podcasts, que son pues grabaciones o discursos o no sé, o entrevistas pueden ser, donde tenemos la oportunidad de aprender, y pues en podcast hay varias plataformas, hay, digamos, plataformas puntuales para podcast, y también hay plataformas como Spotify o Deezer que tienen su área de podcast donde podemos escuchar y aprender de los discursos de otras personas. Están las herramientas de realidad virtual y de realidad aumentada que tienen que ver con esto de, por ejemplo, utilizar el teléfono celular para más cosas que lo que ya lo usamos. Entonces ya lo usamos hoy en día para llamar, para ver videos, para las redes sociales, para tomar fotos, pero también en la realidad virtual, por ejemplo, podemos utilizarlo para tener experiencias de inmersión con gafas. Ni siquiera tienen que ser gafas compradas en grandes marcas, pues hay gafas, hay tutoriales de gafas de cartón donde podemos vivir experiencias de 3D, por ejemplo, con nuestros compañeros, y pues a partir de ahí explicarles o enseñarles algún concepto. Y la realidad aumentada tiene que ver con, para los que conocieron o conocen el juego de Pokémon, es algo así para aclarar el concepto. Y la realidad aumentada es enfocar con nuestro celular o con una tableta, enfocar cualquier escenario, y en ese escenario aparecen imágenes virtuales sobre un escenario real. Esas imágenes virtuales pueden tener información, pueden tener la manera en la que podemos aplicar procedimientos. Entonces, por ejemplo, hay organizaciones que han utilizado la realidad aumentada para que usted con su celular enfoque, por ejemplo, el logo de su compañía. Y entonces, con solo enfocar el logo de la organización, aparece en la pantalla del celular un discurso, un video de el presidente de la organización, no como parte de la pantalla comiendo datos, sino como parte de la misma aplicación que se está usando. O puede ser que la persona enfoque, no sé, una revista, y aparte de la foto que está enfocando, también aparezcan otra serie de fotos que le complementen la información. Entonces, esas tipos de realidades, la aumentada y la virtual, son mucho más interactivas, y siglo XXI, por decirlo de alguna manera, son revolución 4.0, y eso nos permite tener otro tipo de interacción con las personas que van a aprender. Videos interactivos, pues esto ya requiere un poco más de producción, pero también se puede hacer. Entonces se puede hacer, por ejemplo, en YouTube, y aquí les puedo estar dando un tip. Entonces en YouTube tenemos la opción de poner un video, y que al finalizar ese video
aparezcan recomendaciones de otro o de otros videos. Entonces veo un video, no sé, voy a poner un video de un viaje de aquí a Tunja. Entonces pongo el viaje de aquí a Tunja y al terminar ese video me aparecen dos pantallitas pequeñitas dentro de ese mismo video y me dice, ¿quiere tomar hacia Paipa o quiere tomar hacia Chiquinquirá? Entonces yo puedo tomar cualquiera de los dos videos e irme por una ruta. Y eso puede hacer que la persona encuentre en el ver los videos incluso una manera de juego o de aprendizaje desde la lúdica, donde estoy pendiente de por qué ruta me puedo ir para seguir aprendiendo X tema, o tal vez llegar de pronto a una ruta y que me diga, no, esta no era la ruta, devuélvase a tal punto, vuelva a hacer el recorrido, aprenda nuevos conceptos o retome los conceptos y váyase por la siguiente ruta o la otra ruta que era la adecuada. La otra herramienta virtual son transmisiones en vivo, pues que tiene que ver con esto, por ejemplo, para las personas que están conectadas en Facebook Live o en YouTube, en Instagram. Eso hace que podamos tener interacción en algunos momentos. Por ejemplo, Instagram tiene la opción de tener chats abiertos, por decirlo, videollamadas con público. Entonces yo puedo conectarme, perdón, podemos conectarnos entre dos personas y podemos tener a todo el resto de la organización viendo de lo que estamos hablando, y eso puede permitirnos bajar información que es importante para el resto de las personas que trabajan con nosotros y no lo toman como formación, simplemente van a ser los asistentes a una charla, pero en esa charla pues claramente van a encontrar información valiosa que les va a permitir aprender un poco más. La gamificación es jugar. Hay plataformas de juegos, no se necesita tener unas aulas virtuales, unos LMS, que son las plataformas de cursos en línea. Podemos encontrar distintos juegos donde podemos empezar a validar conocimientos de lo que les hemos enseñado a la gente que trabaja con nosotros. Entonces, EducaPlay, por ejemplo, es uno donde podemos armar sopas de letras, unir pares, armar rompecabezas. Entregamos un link en un correo, por ejemplo, y la persona va, entra y mientras juega va aprendiendo. La parte de los foros, pues va relacionada oficialmente si no hay una plataforma de aprendizaje como un Moodle o algo por el estilo, podemos hacerlo a través de blogs. Entonces, en una página sencilla de internet donde se pueda construir un blog, abrimos una pregunta y con esa pregunta podemos empezar a solucionar pues inquietudes entre todas las personas que trabajamos. Y finalmente las redes, pues que ya creo que muchos conocemos el impacto que tienen las redes y el poder bajar información allí. Entonces poder poner dentro de nuestra información, dentro de nuestra red, dentro de nuestro Instagram, perdón, no sé, una foto que no sea netamente social, sino que pueda decir, por ejemplo, dentro de 15 días empezamos con nuestra nueva plataforma de seguimiento a clientes y proveedores. Prepárate. O ese tipo de cosas hacen que las personas encuentren la motivación para poder encontrar el camino y poder vivir el camino del aprendizaje.